continúa nomás vos. Nada, que yo tengo conmigo también, ahora veo que ya hay 35. Tengo conmigo siempre mis inspiraciones detrás. Y yo soy Marco Augusto Ferreira, soy guionista, soy dramaturgo, soy novelista. Y realmente lo mío es escribir, contar historias, no importa en el medio que sea. Y originalmente empecé a trabajar en este ámbito. Norman, sí. Rudy dice que tiene 38 años y se enteró por Instagram. Genial, genial. Norman me parece que quería decir algo. Creo que se le fue sin querer nomás. Ok. Bueno, y originalmente empecé en esto trabajando justamente con Vania Boydovich. Yo originalmente iba a ser novelista, pero iba a ser guionista de El Paso de los 400, que es mi primera novela, y finalmente terminé lanzándome enteramente de lleno al mundo de la novela, publicando El Paso de los 400 como novela. Pero el primer contacto real que tuve con los cómics fue a través de Vania, justamente. Y no sé si Vania les querrías contar un poquitito de cómo fue que empezamos a trabajar en los cómics y cómo empezamos a conocernos, digamos, como artistas. Bueno, les explico un poco, chicos. La primera vez que él y yo comenzamos a trabajar juntos fue alrededor del 2016-2017 y yo lo había contactado a él con la intención de participar de un concurso muy importante de manga, sí, en específico manga, de la Shonen Jump, porque para los fanáticos del manga, no sé si saben que la Shonen Jump suele lanzar concursos anuales, justamente en donde los creadores que les guste tengan historias propias, personajes propios, eh, puedan mandar un one shot, una historia autoconclusiva de aproximadamente 55 páginas. Y en ese momento el juez era el creador de Naruto. Entonces, como Augusto ya escribía cosas, ya escribía novelas, ya estaba con el paso de los 400, no sé si cuando eso ya lo habías lanzado, decidí contactarlo, ya que ahí viene el retorno gas, decidí contactarlo y inicialmente yo tenía una idea sobre unas ideas sobre un sueño loco que tuve hace un tiempo atrás. Porque sí, normalmente mis premisas al menos vienen de mis sueños. Entonces le di la premisa y bueno, empezamos a trabajar primeramente con el world building. El escritor Augusto empezó a hacer todo lo que sería la sociedad, todo el mundo en el que se desenvolvían los personajes. Muchísimas cosas de la idea original cambiaron, inclusive los dibujos, porque por supuesto los dibujos del 2016 no son lo mismo que los dibujos de hoy día 2023. Y bueno, teniendo en cuenta el poco tiempo que disponíamos, realmente fue una locura trabajar. Yo me acuerdo que yo te contacté a vos más o menos 5 o 4 meses antes de la finalización del plazo de ese concurso. Y recuerdo perfectamente que de esos 4 meses, 2 meses fueron los que a nosotros nos tomó desarrollar todo el world building. Enseguida el profe Augusto les va a decir qué exactamente es un world building. Y entre world building, diseño de personajes, diseño de fondos y demás, después tenía que empezar a hacer los dibujos, los diseños de página. Y lo más complicado en ese momento fue tratar de hacer que entre y alcancen las 55 páginas que nos daban como límite. Y bueno, y así nació, digamos, el webtoon que ahora él y yo publicamos. El webtoon, esta página justamente forma parte de ese webtoon, Children of the Sun. Estos son personajes, esto es el capítulo 6. Y bueno, fue básicamente así como nos conocimos, como empezamos a trabajar juntos. Fue una serie de eh, concursos en los que fuimos participando, fuimos amoldando y mejorando
nuestra idea inicial, y hasta lo que llegamos hoy en día. Cabe destacar que los dos somos profesores universitarios. El profe Augusto es profesor de Bellas Artes y yo soy profe de la Universidad Americana, aparte que también tenemos Cosmo Studio, en donde sí nos enfocamos a enseñar con mayor detalle y mayor énfasis en lo que sería la creación de cómics, diseño de personajes, cartoon, etcétera. Y más o menos por ahí va. No sé si tengo los dibujos de antes, los primeros bocetos que habíamos hecho justamente. Yo los tengo acá conmigo. A comentarles un poquitito más y les voy a mostrar realmente cómo se veía eso y les voy a contar en detalle cuál fue el proceso que nos llevó a meternos de lleno en este mundo y a llegar a donde estamos hoy en día. Hoy en día The Children of the Sun, nuestra saga de fantasía épica que se desarrolla en la Mesopotamia antigua, en una versión alternativa de la Mesopotamia antigua, ya tiene miles de visitas, miles de lecturas y decenas y cientos de seguidores en Webtoon, en Tapas y en... ¿Cuál era el otro, Vania? Manga Plus. Sí, Pero Manga para Plus. llegar hasta ese punto en el que podemos decir que estamos orgullosos de una historia, esa era la portada De, de- de del, la saga original. sí, del primer concurso del 2016 en donde él y yo participamos. Por supuesto, por eso les digo, chicos, no se burlen de mi trabajo de antes. Hay muchas cosas que nosotros tuvimos que aprender tras varios errores, aprendizaje, error, aprendizaje, porque realmente en aquella época no había gente que nos inculcara o lugares de donde aprender específicamente. Toda la experiencia que nosotros logramos recabar bajo la experiencia, entre ellos una de las cosas que, primer consejo que les doy como profe, es que cuando vayan a diseñar una página de cómic, tienen que diseñar esa página pensando ya en los diálogos como si fuesen dibujos. Porque un error que yo había cometido es dibujar toda la página así hermoso, divino, detallado, y después agregarle los diálogos como si fuesen un extra y no algo integrado del cómic. Por eso es que vos ves esta página a simple vista y choca. Porque los diálogos realmente se nota que en ese momento los pusimos en el momento. Entonces mi primer consejo es, cuando diseñen una página de cómic, tienen que calcular ya la cantidad de espacio que van a recurrir en el diálogo. Y acá un poco encontré. Claro, pese a que, o sea, se colocaban en el momento porque no había una planificación visual, narrativa previa, pero no significa que nosotros no hubiésemos planificado previamente los diálogos, porque el primer cómic de The Children of the Sun, que ni siquiera se llamaba así, Los Hijos de la Arena, se llamaba Farrokh del Desierto o algo por el estilo, originalmente empezó, como les dijo Vania, con ese proceso de world building o la creación del mundo. O sea, Vania llega con una idea y después el gran dilema era cómo transformar esta idea en una premisa de historia. ¿Qué es la premisa? Es la parte más básica de una historia, es la estructura más sencilla con la que se puede contar un relato completo. Y es una estructura que no supera una o dos oraciones. Entonces era transformar un montón de ideas, conceptos, intenciones, sentimientos, etcétera, etcétera, en una o dos líneas y empezar a trabajar a partir de eso. Desde ya ese proceso era la parte difícil, era tremendamente difícil. Y hoy en día mis alumnos de técnicas de escritura y técnicas de narrativa en el Instituto Superior de Bellas Artes les puede llegar a tomar también un mes completo llegar a concluir cómo realizar una premisa sobre sus ideas, porque todos nosotros que estamos aquí, todo el tiempo tenemos ideas para historia, todo el tiempo recibimos inspiración de alguna u otra fuente. Entonces la gran pregunta es cómo empezar y cómo terminar y cómo evitar morirnos en el intento. Y yo creo que uno de los desafíos más importantes todavía inclusive es cómo delimitar nuestra historia a una longitud ideal para ser publicada o para que la lea nuestro público. Porque ese Farrokh que están viendo ahora ustedes, para ese nosotros teníamos como límite creo que 60 páginas, No, ¿vale? no, no, O 55 en total con la portada incluida. 55 con portada. Entonces la gran pregunta era, porque el concurso requería
contar una historia autoconclusiva, pero que al mismo tiempo tuviera la fuerza suficiente como para contarse a nivel serializado. Al mismo tiempo también tenía que hablarte de un mundo nuevo, de personajes, un mundo, personajes, tramas, todo lo suficientemente atractivo como para empezar a hablar de un universo completamente original, por lo menos para lo que era el mercado de Japón, porque ese era el foco del concurso, lanzar algo en Japón. Así que nosotros trabajamos absolutamente con todo eso en mente y además escribiendo a la manera oriental de lectura, lo cual resultaba completamente ajeno para nosotros, pero por supuesto no imposible de abordar. Y todo ese desafío sí o sí tiene que empezar a partir de un punto en concreto. Y ese punto en concreto era la idea, por supuesto. ¿Te acordás más o menos, Vania, de cómo querías empezar a contar esta historia? Sí, más o menos para que vayan entendiendo. Yo tenía la idea de hacer un mundo antiguo, tipo babilónico, pero que tuviese tecnología y cosas que le hagan como ver ser un mundo utópico. Y ese mundo inicialmente iban a haber dos tipos de seres coexistiendo uno con otros. Eh, los genios, que hoy en día ya le pusimos nombre, son los Danis, que son estos seres que estoy presentando en pantalla. Son unos seres que se caracterizan principalmente por ser calvos y tener los ojos blancos, que yo inicialmente les llamaba genios, porque la idea era que la gente pida deseos a través de estos seres, eh, y que esos deseos como que generen muchos conflictos entre la realidad, entre los personajes y demás, y que sea algo así como Death Note. Más o menos esa era mi primicia inicial. Y después, evaluando, haciendo el world building y sobre todo algo que me gustó mucho, que es algo que recomiendo bastante cuando uno va a trabajar con un escritor de manera conjunta, es que justamente muchas de las ideas que yo tenía en mi cabeza, Augusto agarraba y le ponía un cable a tierra, como se suele decir, en donde me decían, no, pero esto de repente no es tan lógico, no, de repente esto se puede mejorar así, porque finalmente, si bien es cierto que muchos de los artistas de cómics son sus propios escritores y dibujantes al mismo tiempo, en particular yo me concentro tanto en lo gráfico, en la calidad y en lo demás, que de repente pierdo el foco de la parte narrativa, de la parte de guión, donde ahí entra más a gusto en darle una lógica, que todo tenga coherencia, que eso es para mí lo más difícil de lograr, porque si un personaje tiene un cierto tipo de poder y otros personajes que le rodean no lo tienen, en realidad vos tenés que tratar de darle coherencia a eso, darle un porqué, porque justamente eso es lo que hace que tu historia sea interesante y hace que la gente siga tu historia. Entonces por eso es que nosotros nos tomamos 2 meses en hacer todo el world building. Particularmente a gusto hacer world building desde la prehistoria de la saga hasta el presente, y en eso se incluyen las tecnologías que se usan, los seres que habitan, hasta qué tipo de ropa usan, el tipo de arquitectura también, cómo hacer eso. Encima, en ese entonces nosotros no teníamos las inteligencias artificiales que hoy en día hay para desarrollar de repente ciertos bocetos o ciertas ideas, y sí o sí teníamos que, o sea, incluso yo como dibujante tenía que sí o sí leer, buscar información, por qué se vestían de tal forma, como para darle un sentido al tipo de vestimenta de los personajes. En este caso particularmente, como ellos viven en una zona desértica que se parece mucho a, ponele, a los jardines flotantes de Babilonia, la ropa que ellos usan no puede ser algo caluroso, tiene que ser tipo sotanas de seda, e incluso donde prevalecen los colores claros, como para, porque se dice pues que los colores oscuros como el negro y eso te dan más calor.
Entonces ese tipo de cosas fueron los que empezamos a desarrollar primeramente, para que después el guión y el desarrollo de los capítulos fuesen, se dieran de forma natural. Pero ¿para qué hacíamos eso? O sea, la gran pregunta es ¿para qué nos tomábamos ese trabajo de investigarlo todo al dedillo? Porque para mí no hay nada más importante que la inmersión del lector en el trabajo que están leyendo ahora. La pregunta es cómo se manifiesta esa inmersión. Y esa inmersión nace a partir de la coherencia lógica o la coherencia narrativa de los hechos que estás presentando frente a tu público, frente a tu lector, no importa el medio artístico. ¿De dónde nace esa coherencia? Por ejemplo, si nosotros empezamos a escribir una historia que se desarrolla en una época contemporánea y de repente vemos que en una Asunción de ahora, Marito está, tenemos como personaje a Marito, y sale del Palacio de Justicia y con sus superpoderes empieza a eliminar a sus atacantes. Entonces inmediatamente tiene que haber una justificación interna dentro de lo que es el mundo de del mundo de esta pieza de ficción. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nosotros aparecemos con un elemento foráneo, aquello que el lector está acostumbrado a leer o que está acostumbrado a esperar de una realidad o de una construcción en particular, entonces nosotros tenemos que tener la suficiente capacidad de decir, este elemento que vos estás viendo acá, la razón por la que Marito tiene poderes es tal, es tal. Por ejemplo, los personajes de Marvel, los X-Men, todos pertenecen a un mundo en el cual estos poderes son algo natural. Si nosotros introducimos un elemento completamente ajeno al lector, el lector inmediatamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pensarlo dos veces. Se va a encontrar con ese elemento y va a decir, ¿qué está pasando acá? Si nosotros no tenemos una razón válida que justifique la existencia de estos elementos, entonces inmediatamente se va a producir una ruptura de esa inmersión. Se rompe la inmersión y el lector va a cuestionar absolutamente todo lo que nosotros le empezamos a presentar a lo largo de la historia. Por ejemplo, para el paso de los 400, yo situé mi historia en 1865, en el Paraguay de los inicios de la Guerra de la Triple Alianza. Cuando se trata de contar ficciones históricas, también se realiza una labor de world building o de construcción de mundo, porque empezás a prestar atención a los detalles, como dijo Vania, como la vestimenta, empezás a prestar detalles de geografía, cómo hablaban, los diálogos se ven afectados, la religión, la historia, la política, las demografías, la forma de pensar de la gente, todo eso entra a tallar cuando hablamos de creación de mundos. Y lo más simpático es que el lector no se da cuenta con plena conciencia de que está viendo efectivamente un universo plenamente desarrollado cuando lee una historia. Al contrario, la mejor forma que tiene el lector de manifestar al autor que efectivamente está disfrutando de ese universo es terminando la historia, llegando hasta el final sin cuestionarse en ningún momento la coherencia de lo que está ocurriendo delante de él. En el taller de cómics que se viene el próximo mes, nosotros vamos a hablar de cómo crear mundos. Vamos a ir paso a paso, por supuesto, a grandes rasgos, para que ustedes puedan también tener sus propios mundos. Y en el caso de The Children of the Sun, o en el caso de Farro, como fue nuestro primer cómic, nosotros efectivamente nos tomamos de 2 a 3 meses para crear el mundo, porque era literalmente reunirnos y empezar a escribir en la pizarra cómo estaba compuesta cada una de las culturas que componían a este universo. Y partamos de la premisa, ¿qué es exactamente The Children of the Sun? Y una premisa básicamente es decir lo siguiente, en una Mesopotamia antigua, estoy hablando de un lugar, o en una versión alternativa de la Mesopotamia antigua, un pueblo deberá aprender a convivir con seres celestiales que han llegado para enseñarles nuevas leyes si es que quieren evitar perecer en el proceso. Esa es la premisa de The Children of the Sun, de los hijos de la arena. ¿De qué les hablé ahí? Les hablé de un lugar en el cual se desarrolla la historia, les hablé de quiénes serán los personajes o de quién será el personaje principal, les hablé de una acción básica, la acción básica en este caso es deberán aprender a convivir, les hablé de un objetivo y les hablé de un obstáculo.
Esos 5 elementos son los que componen una premisa y básicamente componen la base de cualquier historia que se vaya a contar en la vida entera. Y si nosotros queremos aplicar este mismo proceso a las historias, a las famosas historias que nosotros conocemos, podemos decir, por ejemplo, que, a ver, quiero que jueguen conmigo acá. Yo les voy a tirar un par de premisas y quiero que me digan si es que reconocen la saga a la cual pertenecen. La Pueden, primera va así. pueden activar sus micrófonos si saben las respuestas, chicos, sin problema. Sí, si no pueden escribir en el chat, no hay ningún drama. A ver, en un, en una escuela, en una escuela mágica para superdotados, un huérfano con habilidades especiales deberá aprender a controlarlas si es que quiere derrotar al Señor Oscuro y vivir una vida decente. La verdad es que esa les puse fácil. X-Men. ¿Por Amiga. qué X-Men? Yo iba a decir Harry Potter. Bien ahí. Harry Potter, X-Men también tiene mucho sentido porque podés hablar de Charles Xavier y los mutantes. Entonces, ahí, por ejemplo, ocurrió algo que no había ocurrido antes en estos últimos 5 años. Efectivamente, están encontrando también otras fuentes, o mejor dicho, están encontrando otras historias que encajan en esta estructura básica. Y básicamente, entonces, también podríamos decir que X-Men, los personajes de X-Men y los personajes de Harry Potter están escritos a partir de una premisa tremendamente similar. ¿A alguien se le ocurre una otra historia que pueda encajar con la premisa que les acabo de dar? Porque finalmente basta con cambiar los nombres. Mm, Cuando yo digo Señor Oscuro, definitivamente nos inclina un poco más a Harry Potter, pero no deja de ser un obstáculo muy parecido al que se encuentran todos los alumnos de Xavier en X-Men. En este caso ellos se enfrentan a Magneto y a los que son, digamos, antihumanos. Pero en Harry Potter, por ejemplo, también podemos hablar de aquellos que son anti-Muggle, que son los antihumanos también. Entonces, la premisa nos hace ver la historia prácticamente desnuda de todo eso que la decora, de todo lo que la hace única normalmente. La premisa es la base de la estructura y para los escritores cumple 2 funciones. Número uno, nos da un punto guía o un punto de base a partir del cual partir. Y el segundo propósito es que nos permite resumir la historia de tal manera que nosotros podemos contársela a otra persona sin que se aburra. Porque famoso cuando cuando estamos a punto de explicarle una historia a alguien, cuando le decimos a alguien, che, no sabes la historia que estoy a punto de contar o a punto de escribir, o alguien nos pregunta sobre qué estás escribiendo ahora, pues la premisa tiene esa respuesta para nosotros. Y nunca sabemos cuándo tener preparada nuestra premisa para relatarla puede ser la diferencia entre alguien dispuesto a invertir en ella y sencillamente alguien que en el día de mañana nos va a comprar el libro, Augusto, o lo que sea que publiquemos. acá alguien hizo una consulta. Buenas, profesor. A lo que quiere llegar es que entre más original sea la trama, puede ayudarnos a mejorar nuestra historia. Creo que era una pregunta. No, en realidad la, la pregunta que yo te haría es, ¿qué es original? ¿Qué es original realmente? Vamos a otra premisa. En, a ver, en medio de la galaxia en el futuro, un príncipe guerrero deberá aprender a mejorar sus habilidades si es que quiere derrotar al emperador galáctico y salvar a la princesa. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿De qué saga estoy hablando? Star Wars. Bien ahí. Exactamente. Pero ¿se les ocurre algo más de lo que pueda estar hablando? A ver, vamos a... Esta es un poco más difícil. En una Nueva York, sí, José.
José, Dune también ¿levantaste la puede mano? ser, perdón, Dune. Dune, Dune sí. también puede ser, sí, exactamente. José, te escuchamos. ¿Escucha ahora? Sí, Ahora sí. se te escucha. Sí, la respuesta es Star Wars. También puede ser eh, Cleopatra en el espacio. También puede ser varias otras odiseas espaciales. Todos tienen la misma premisa. Incluso también, ¿cómo se llama esta serie de Fox? Star Trek, Stargate. Star Trek, No, algo Stargate. de Stargate era. Sí, Era Stargate, Stargate. Atlantis creo que era. No, no Atlantic me acuerdo Stargate. exactamente el nombre. Algo Pero sí así. tenés razón. Y ahí Alguien más había tenemos. levantado la mano, ¿verdad? Te escuchamos, José, tranqui. Sí, sí, perdón. Es que ahí hay tres premisas similares. O sea, tres historias distintas con una premisa similar. Gracias. Exacto, maravilloso. ¿Quién más había levantado la mano? Creo que Elías Rojas había levantado la mano. Elisa. Ah, pero Elisa ya nos comentó. Bueno, entonces nos damos cuenta de un problema ahí. Quizás hay demasiadas historias que se parecen. Por eso les voy a dar una premisa un poco más complicada. En una Nueva York, en una Nueva York post Segunda Guerra Mundial, un príncipe de la mafia deberá aprender a controlar a su familia si es que quiere lograr su supervivencia. Nueva York. ¿No se les ocurre? A mí no, al menos. Bueno, esta es la premisa del Padrino. Chan. Como ustedes ven, la premisa tiene también, yo les dije, uno de sus propósitos es sentarnos un punto de partida. Cuando hablamos de punto de partida, estoy diciendo que la premisa lo que busca es que reconozcamos a nuestro protagonista, que reconozcamos lo que desea, lo que quiere, su objetivo, y reconozcamos esencialmente a qué obstáculos se va a enfrentar. Porque cuando ese protagonista finalmente fracase u obtenga su objetivo, no importa cuál resultado, entonces ahí se habrá terminado la historia. Y normalmente en la premisa misma nosotros ya podemos definir si es que una historia va a terminar rápido, puede contarse en 5 páginas, como puede contarse también en una saga de 5000 páginas. Si ustedes prestaron atención a la premisa de The Children of the Sun que les acabo de comentar, yo les hablé de una sociedad que debe realizar la acción básica. Es una sociedad que debe adaptarse a convivir con estos enviados celestiales. Entonces, al hablar de sociedad, yo ya puedo hablar, por ejemplo, de muchísimos personajes, muchas perspectivas, muchos puntos de vista. Empezar a hablar a manera general de una posible saga. Y aún así, si yo hablo de un único personaje, la longitud de la saga va a estar marcada por la acción que debe realizar, por los obstáculos que debe superar y por los objetivos que quiere lograr. Esto es un tema que, como les digo, vamos a profundizar en el taller de cómics. Y es un tema que honestamente me divierte muchísimo, porque realmente es la diferencia entre dos grandes maneras de contar historias que existen actualmente. Y una de estas maneras se la conoce como la forma del arquitecto y la otra es la forma del jardinero. Después tienen otros nombres que seguramente ustedes van a ir escuchando, ya escucharon. A la manera del arquitecto se habla cuando un autor ya tiene planificada su historia de principio a fin. Cuando ya sabe qué es lo que va a pasar, quiénes son sus protagonistas, quiénes son sus personajes, cómo está construido su mundo, ya sabe cómo probablemente va a terminar y qué es lo que va a ocurrir en cada una de sus escenas o capítulos. La manera del jardinero es, digamos, que quien se sienta frente a la computadora, frente a la página en blanco, y empieza a escribir guiado por el flujo de su propio pensamiento, sin saber exactamente a dónde va a ir a parar. Quizás tenga una vaga noción de qué es lo que quiere contar, de qué intención quiere transmitir, qué sentimientos y demás, pero nunca va a saber exactamente hacia dónde lo van a llevar sus personajes. Para mí,
el sistema ideal para contar historias, digamos que es una mezcla de uno y otro. Aunque si me preguntan dónde encaja la premisa en todo esto, entonces yo les diría que en la manera del arquitecto, el que tiene que planificar efectivamente cuánto le va a tomar y otros detalles que tienen que ver con la escasez o con los límites, o sea, con la escasez de recursos o con los límites que te pongan los posibles productores. En el caso del taller de cómics, nuestro límite para presentar historias va a ser de hasta 4 páginas más una portada, una historia de 4 páginas más portada. Entonces, cuando ustedes se encuentran con... y autoconclusiva, tiene que ser una historia corta. Entonces, cuando ustedes se encuentran con un límite de esa clase, necesariamente van a tener que planificar, en cierto modo, qué es lo que pasa en sus paneles, qué es lo que pasa en sus páginas. Porque nosotros vamos a calificar el hecho de que una historia esté contada sin terminar. Vamos a calificar el hecho de que una historia se trate de contar demasiado rápido o se trate de meter demasiada información en ella con tal de contar algo que debería ir en un libro completo, en una saga, en una serie, en un volumen de 200 páginas o en una novela gráfica. Todo eso nosotros lo vamos a mirar, porque lo que nosotros queremos es ponerles límites, ponerles un desafío para que de manera creativa ustedes logren romper eso, logren traspasarlo y logren quedarse finalmente con un resultado del que ustedes mismos puedan estar orgullosos. Ese es nuestro objetivo con el taller de cómics. Y vamos a hablar de cómo generar ideas, vamos a hablar de cómo transformar esas ideas en premisas, vamos a hablar de cómo esas premisas se transforman en personajes con un montón de sistemas, no solamente propios, sino también de otros autores, sobre cómo crear personajes. Vamos a hablar de la creación de mundos detrás de esos personajes y de la premisa, y vamos a tratar al mundo como si fuera su propio personaje. Vamos a hablar de cómo transformar el personaje, los personajes, el mundo, la premisa y la idea en lo que se conoce como outline o estructura general, en la cual básicamente acción por acción se va narrando qué es lo que va a pasar en la historia, de principio a fin. Y finalmente, y todo eso es la parte escrita, digamos. Después, ese outline se va a convertir en un guión, y ese guión es lo que se va a transformar en la historia ilustrada que van a presentar al final del curso. Ese es nuestro propósito con el taller de cómics. Esa es la mecánica que venimos aplicando desde hace 5 o 6 años ya prácticamente. Esta es nuestra 6ª edición, y realmente hemos logrado que muchos de nuestros alumnos resultaran tremendamente satisfechos con su trabajo, tanto así que hoy en día ya pueden trabajar ya trabajan de manera profesional creando cómics, creando conceptos, creando bocetos, habiendo aprendido sobre narrativa visual. Nosotros en mitad del taller vamos a tener también parte de una clase con el ilustrador Quique Olmedo, paraguayo, internacional, impresionante su trabajo, quien nos va a hablar de cuáles son sus técnicas de narrativa visual. Nosotros todos los años en cada una de nuestras ediciones tenemos un artista nacional de talla internacional invitado, y el de este año va a ser Quique Olmedo. Ya hemos trabajado con Samuel Araya, hemos trabajado con Navet Cecitro, y es realmente increíble poder conocer las experiencias de cada uno de ellos y cuál fue el proceso que los llevó a la profesionalización. Que, ojo, nosotros no es que les vamos a presionar para que vayan por el campo profesional. Nosotros lo único que queremos es que ustedes sepan cómo empezar y terminar historias a partir de ideas. Ese es nuestro objetivo. Después, si quieren ir por la vía profesional, nosotros les vamos a ir comentando también qué es lo que sabemos del rubro, cuál fue nuestra propia experiencia, qué implica trabajar en Paraguay, trabajar para el extranjero, cuáles son las tarifas, cómo enviar propuestas a agentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguien hizo una pregunta? Me gustaría detenerme un ratito ahí. Dicho sea paso, ustedes pueden interrumpir en cualquier momento ahora y nosotros les vamos a responder lo que sea. ¿Cuándo será aproximadamente la siguiente clase? La siguiente clase ya es iniciar en sí el taller de cómics de manera presencial en Cosmo Studio, que está en Asunción, en Barrio Jara, detrás de la Universidad Americana,
Y empiezan, Vania, ¿cuándo empezábamos? El 8, ¿verdad? El Creo que 8 de era el julio. 8 de julio, sábado 8 de julio. Aprovecho justamente para comentarles que el taller de cómics se basa en la creación de cómics. O sea que la persona que esté interesada en este taller intensivo tiene ya que saber, que tener bases en el dibujo. O sea, tiene que poder dibujar un cuerpito, un rostro, un personaje. Porque en lo que yo voy a profundizar en las clases de dibujo es en la conceptualización de ideas, en cómo diseñar fondos y cómo diseñar personajes. E incluso también voy a profundizar en tips de repente anatomía humana, anatomía del rostro, pero ya para una persona que tenga esas bases. Y no se vayan a asustar, que no necesariamente eso significa que tienen que dibujar como los dioses. No, para nada. O sea, una persona que... O sea, lo que yo les quiero decir con esto es que tienen que poder dibujar, pero no tiene que ser perfecto el dibujo. No les voy a exigir que sean Kentaro Miura para el taller, ni ahí. ¿Por qué queremos que sepan dibujar? O sea, que vengan ya sabiendo por lo menos lo básico, lo mínimo. Porque nosotros queremos crear artistas integrales. Nosotros queremos lanzar no solamente al mercado, sino a la sociedad, artistas que sean capaces no solamente de dibujar y de llegar a estándares, llegar a un potencial que antes no conocían, sino que también queremos artistas, ilustradores que sepan contar historias, que sepan escribir historias, porque hoy en día es mucho más difícil formar un dúo de escritor e ilustrador que publicar uno mismo sus historias. Entonces, si ya conoce conceptos básicos que después puede desarrollar y perfeccionar, profundizando en literatura, profundizando en el trabajo de otros grandes autores, entonces le va a ser mucho más fácil encontrar trabajo. En el caso de Vania y mío tenemos la ventaja de que sí podemos dividirnos, digamos, las responsabilidades y el trabajo, y de que a lo largo de, ¿cuánto ya? 4 o 5 años trabajando juntos en el cómic de Children of the Sun, digamos que ya hemos encontrado un punto en el que nos sentimos cómodos, compartiendo ideas, negociando intereses, negociando intenciones, negociando inclusive cómo representar ciertas escenas. Porque yo les voy a mostrar ahora cuáles eran algunos de esos guiones originales. Les voy a transmitir pantalla, Vania. ¿Me podrías dar el permiso administrador? Por favor. Dárselo al Augusto Ferreira, que está sin cámara. Ahí está, ya podés. Tengo que dejar de presentar nomás yo, ¿está bien? Dale. Okay. Ya podés. Bueno, les voy a agrandar un poquitito más. Originalmente, así es como nosotros empezamos a crear el mundo de Children of the Sun. Estos eran los personajes, cada uno de ellos, su nombre, por qué tienen el nombre que tienen, qué significa. Empezamos a crear un idioma nuevo. Hablábamos de su pasado, sus relaciones, sus obligaciones, sus motivaciones, sus sensibilidades. Todo lo necesario para que cuando nosotros empezáramos a contar la historia, ya conociéramos plenamente a los personajes con los que estábamos tratando, de los que estábamos hablando. Los propios límites de su pasado, o mejor dicho, su pasado era el que nos ponía los límites y nos abría puertas para saber a dónde podían ir, o de dónde venían, o hasta dónde podían llegar. Por eso era importante para nosotros conocer a cada uno de ellos. Y efectivamente son muchos personajes. Es, como les dije, una saga que desde el principio nosotros la planificamos para ser contada a lo largo de cientos y miles de páginas. Entonces ese siempre fue nuestro objetivo. Y sabíamos que la mejor manera de hacer esto, siendo dos autores completamente desconocidos, era básicamente publicándolo de forma libre en redes como Tapas, Webtoon, etcétera, etcétera, y Manga Plus. Porque nosotros queríamos realmente llegar a un mercado, o mejor dicho, a un nicho de lectores
que no están acostumbrados a este tipo de historias, que si nosotros fuéramos a compararlas, digamos que se parece, es como si X-Men y Juego de Tronos se conocieran. Entonces, básicamente eso es de Children of the Sun y estos eran los personajes. Después, hablamos de las culturas del mundo. Este era el proceso de world building y este era el primer mapa que yo había hecho de Children of the Sun en un cuadernito y lo escaneé después para no perderme. Todo para mí como artista tiene una razón de ser, tiene una razón muy consciente por la cual lo escribí. Y después, posteriormente, yo empecé a desarrollar cada una de estas culturas y cada una de estos ejes geográficos a través del idioma, el territorio, el clima, los recursos, accesorios, vestimentas y fisiología de la gente, cómo piensan, la flora y fauna, la arquitectura, el arte y la religión, absolutamente todo lo necesario para que, así como ocurre con mis personajes, sea el mundo el que me abre puertas y me impone límites para saber qué es lógico, qué es coherente dentro de mi historia y qué roza ya lo absurdo, qué es lo que haría cuestionar, digamos, a mi lector la veracidad de lo que le estoy contando. Porque se entiende que cuando uno empieza a adentrarse a una historia de ficción, se genera un pacto implícito, un pacto tácito entre el lector y el autor, en el cual el autor le promete al autor que lo va a sumergir en una experiencia totalmente nueva, lo va a sumergir en la vida de otras personas. Y entonces el lector acepta ese compromiso y por ende el autor no puede romper esa promesa en ningún momento. ¿Cuándo rompe esa promesa? Cuando escribe cosas incoherentes, cuando utiliza Deus Ex Machina para salvar a su personaje de situaciones que no previó o que hacen imposible continuar la historia, cuando pasa por todo aquello que, en resumidas cuentas, puede poner en riesgo la inmersión del lector. Esa es la única promesa que le hace el autor al lector. Después, todo el resto ya son detalles técnicos. Y bueno, como les mostré, esos eran los personajes, este era el mundo. Después del mundo, empecé a escribir el outline o la estructura del one shot que nosotros íbamos a presentar al concurso. Lo presentábamos como arcos, más o menos calculaba ya cuántas páginas iba a tomar. Y todo esto también, por supuesto, lo hacía con Vania. Yo le mostraba a Vania, mira, tal cosa, y Vania decía, sí, en realidad no, esto yo no lo quiero contar. ¿Cómo podemos hacer para contarlo? Y que estemos todos contentos. Después empecé a escribir un outline, después de haber enviado ya el cómic al concurso, después de que fracasara y fracasó, después en el taller les voy a contar por qué fracasó. Después nosotros ya empezamos a contar la historia preparados ya para largo plazo, con una mentalidad mucho más adaptada al equipo, adaptada a la posibilidad también de extender la saga, todo lo necesario para contar la historia completa. Y lo que ven acá es esa estructura tomo por tomo, volumen por volumen, a lo largo de toda la saga. Porque algo que nos dimos cuenta es que las editoriales piden este tipo de trabajos. Las editoriales solicitan y requieren que la saga esté completamente definida de principio a fin. También vamos a entrar en detalles del por qué durante el taller. Finalmente, ese outline anterior, el mundo, los personajes que ustedes vieron, es lo que nos llevó a este guión. Este guión, también vamos a hablar de cuáles son los programas que yo utilizo para escribir guiones, por qué los utilizo, cuáles son sus conveniencias e inconveniencias y cómo se formatean guiones de cómics. Acá ustedes pueden ver que yo utilizaba básicamente una estructura bien cuadrada, digamos, para narrar la historia. Y yo le pasaba a Vania, página por página, panel por panel, lo que necesitaba que se viera en cada uno de ellos. Entonces Vania se encontraba con una limitación tremenda a su creatividad, no pudiendo salir, digamos, de aquello que fuera establecido en los paneles. Inclusive yo era más plaga todavía y le incluía, por ejemplo, todos estos son detalles, que esto sí era, digamos, innegociable, pero le incluía a Vania los tipos de plano cinematográfico
para trabajar en la escena. Entonces eso ya le quita prácticamente toda libertad creativa a ella. Y si bien este tipo de guiones son útiles para cierto tipo de producciones, por ejemplo, si vos vas a escribir un guión para Marvel, para DC, tenés que, digamos que tenés que limitar también al artista ciertas posibilidades para que no se extienda demasiado en la duración de páginas, etcétera. En nuestro caso no era necesario. Entonces, este fue uno de los puntos que fuimos limando también con el tiempo. Fuimos definiendo cuál formato de guión a Vania le resultaba más cómodo. Y en el proceso fuimos descubriendo también que la libertad creativa en la ilustración es exactamente igual de importante que la libertad creativa a la hora de escribir la historia, porque ambas se complementan y dentro de la lógica general que ya fue creada, ya fue establecida por el mundo, por sus personajes, por la premisa, entonces a Vania y a mí solamente nos resta preguntarnos cuál es la mejor manera de transmitir esta idea, esta intención, esta acción de tal o cual personaje en este contexto. Y ese es un trabajo maravilloso que solamente lo descubrimos después de largas discusiones, tremendos debates y experimentación que nos llevó aproximadamente, yo te diría que 3 años. Nosotros no empezamos a publicar de forma cómoda de Children of the Sun, sino hasta que empezamos con la nueva saga, digamos, con el spin-off de aquella saga que nunca se publicó y que es esta. Y que después les cuento en qué fallamos. Después me refiero en el taller de cómic. Y finalmente este guión que yo les estoy mostrando ahora es el que se convierte en este cómic que Vania les mostró al principio. Ese fue nuestro primer intento, el que mandamos al concurso de la Shonen Jump, como les había comentado en un principio. Incluso en ese entonces yo usaba Photoshop para dibujar y entintar, cosa que realmente para el que haga cómics yo no recomiendo tanto. Por el tema de las líneas y demás, Photoshop no es un programa tan óptimo para hacer líneas de cómic o líneas de manga. Actualmente utilizo Clip Studio Paint. Y así fuimos, así seguimos. Hoy en día el cómic ya lo publicamos. Este que están viendo ahora finalmente nunca más lo volvimos a publicar. Lo guardamos en un cajón para que nadie lo viera. Y sin embargo, logramos un objetivo, porque aquellos que leyeron esta historia, todos concluían en algo en particular. Y era que el mundo les había atrapado, que querían saber más sobre sus personajes, querían saber más sobre las historias, querían saber más sobre toda esta sociedad y sobre sus distintas maneras de funcionar. Entonces ahí dijimos, está bien, lo logramos. Ahora ya pasamos por toda esta etapa en la que ninguno terminó contando la historia que quería. Vamos a contarla realmente ahora como nosotros queremos. Y ahí nos pusimos las pilas, ahí surgió The Children of the Sun. Acuérdense que esto era Farrock originalmente. Y después el resto ya es historia. Vania, antes de que se acabe nuestro tiempo, no sé si te gustaría comentarles qué es lo que deberían esperar de la parte de ilustración y narrativa visual. Bueno, espérame que un ratito cambio mi pantalla. Y si tienen preguntas, vayan sumándolas al chat o levanten la mano y nosotros le contestamos lo que sea. Ahí volví a proyectar. Bueno, como les decía, justamente hubo un requerimiento para el taller de cómic de 5 clases. Bueno, en realidad son 6 porque Kike Olmedo se sumaría un viernes. Es que la persona, o sea, ustedes tengan ya una base de dibujo. Una base de dibujo no quiere decir que tengan que dibujar como Leonardo da Vinci o como Kentaro Miura o hacerlo perfecto, sino que tengan la capacidad de dibujar un personaje, tengan la capacidad de usar su lápiz, sus herramientas, que estén familiarizados con eso, porque nosotros vamos a enfocarnos en diseñar personajes y en hacer cierto tipo de prácticas para mejorar la anatomía humana. Les voy a enseñar cómo utilizar los puntos de fuga, la perspectiva cónica,
para diseñar los fondos. Y el profesor Quique Olmedo les estaría enseñando cómo hacer una composición de páginas, que en eso entraría la narrativa visual, que es más o menos lo que yo estoy haciendo ahora con esta página. Tipos de plano, tipos de ángulos, recomendaciones para transmitir cierto tipo de cosas. Y finalmente, respecto a los materiales que hay que usar, ustedes van a tener la libertad de utilizar tanto herramientas digitales como herramientas tradicionales, siempre y cuando sus herramientas digitales la puedan traer en clase como para trabajar dentro de la clase, porque sí, tenemos algunos alumnos que traen su tableta gráfica, su notebook o incluso tienen iPad, entonces trabajan cómodamente dentro de la clase con eso. Las clases son presenciales, y para las personas que prefieran trabajar del modo tradicional, recuerden siempre que todo concepto, todo trabajo, toda idea empieza con lo más básico que hay: un lápiz y hojas de papel en blanco, borrador, sacapuntas. Si tienen eso, se puede trabajar perfectamente desde el modo tradicional. Y para entintar, sí, para hacer este trabajo que estoy haciendo, justamente de pasar al boceto a lápiz, al dibujo final o entintado, ahí sí recomendaría tener unos estilógrafos o liners, como se dice, que son como unos super finos cuya tinta trabaja a base de alcohol y vienen en diferentes grosores, 0,1, 0,2, 0,3, como para ir haciendo diferentes delineados dependiendo de los planos, porque como pueden ver, todo lo que sea, todas las cosas que estén, todos los elementos que están cerca de la cámara, como pueden ver, tienen líneas bastante gruesas, a diferencia de los elementos del fondo que van perdiendo su detalle, que tienen líneas más delgadas. Entonces por eso es que yo recomiendo un set de liners, y cualquier cosa también en el estudio hay disponible para la venta. Entonces Sí, terminando más aún y después agrego algo sobre ese punto. sí, decí nomás. Bueno, que no se vayan a preocupar por llegar con todos los materiales habidos y por haber, porque nosotros tenemos una alianza con la librería y papelería Novelty, que es la que se encuentra en el centro, en la cual nosotros ya estamos trabajando con ellos también desde que empezó el taller de cómics. Y este es el taller de Cosmo Studio y Novelty, porque ellos al mejor cómic, digamos, o mejor dicho, al cómic con la mejor calificación al final del taller, recibe el famoso premio Novelty de la creación artística, que básicamente es un conjunto de materiales para ilustradores y para escritores que tiene un valor aproximado de 700.000 guaraníes, y que fue uno de los grandes alicientes de nuestros talleres. Este año continúa y nosotros queremos dárselo realmente al alumno más perseverante, digamos. Entonces, también durante los talleres van a estar disponibles materiales de dibujo de Novelty en Cosmo Studio, si es que ustedes quieren comprarlos. Los hay desde los súper económicos hasta, por supuesto, nivel premium. Pero les digo, no se vayan a desesperar por llegar ya a esa primera clase con absolutamente todo encima, porque es puramente introductorio. Y Cristian preguntó recién si la siguiente clase, la presencial, se debería traer un prototipo de cómic. No. La primera clase, esta en teoría no es la primera clase, esta es una clase inductoria para que empiecen a percibir cuál va a ser el ambiente, cómo vamos a trabajar, quiénes son los profesores, qué trabajo hemos hecho, qué deberían esperar del taller. Pero en sí la primera clase es la presencial del 8 de junio, del 8 de julio, de ese sábado 8 de julio. Ahí ni siquiera lleguen con ideas y preconceptos. Ahí vamos a generar las ideas, ahí vamos a generar las historias, ahí vamos a recorrer ese proceso de premisa desde cero. No se vayan a desesperar por eso. El taller va a ser dinámico, vamos a trabajar también de a pares y de a tres inclusive, no les voy a decir cómo, pero vamos a conocer también cómo se trabaja de manera colaborativa, cómo se trabaja en el mundo editorial, cuáles son los estándares de calidad o de rigurosidad
que esperan que se cumpla, que esperan los lectores que se cumpla de manera inconsciente. Vamos a estudiar la manera con la que el lector percibe las historias, cómo las entiende y por qué las entiende de esa forma. Entonces, anda apenas, Cristian, a esa primera clase con lo necesario para empezar a dibujar y como para escribir tus ideas. Y eso es todo lo que necesitas realmente para empezar. El resto, vos ya te vas a ir dando cuenta de manera consciente y de manera instintiva también de qué es lo que te hace falta. Y si quieren saber alguna de mis influencias a nivel de cómic, Vania ya les comentó cuáles son sus principales autores, tanto orientales como occidentales. Yo les muestro aquí, porque no solamente vamos a estudiar en el taller nuestros casos, nuestras experiencias, sino que vamos a estudiar cómo lo hacen o cómo lo lograron o cómo cuentan su historia los grandes autores. En este caso yo tengo aquí un volumen completo de Uzumaki, de Junji Ito, un autor que me encanta, un autor japonés que me encanta, un mangaka que se especializa en el género de terror. Vamos a estudiar también un poco de géneros. Tengo conmigo del mundo occidental, digamos, de Europa, Maus, de Art Spiegelman, el norteamericano, que también tiene influencias europeas. Este es un cómic que honestamente cambió el mundo y la manera con la que los cómics son percibidos en toda la sociedad y a nivel académico. Digamos que es una de las historias que contribuyó a que los cómics fueran tomados como un medio de arte más, como una bella arte. Tengo conmigo Persepolis, Marjane Satrapi, por ejemplo, es una de mis autoras favoritas, también cómics, y sus dibujos, digamos que no son los más complejos ni los más detallados que existen. Después, entre mis influencias, por supuesto, están Alan Moore y Dave Gibbons para Watchmen, que es otro de esos cómics que, digamos, permitieron al medio dar el salto entre entretenimiento para niños o adultos o adolescentes a convertirlo en un entretenimiento para adultos, o mejor dicho, para que se percibiera como entretenimiento para adultos. Y entre otras cuantas más que tengo aquí conmigo, pero no me quiero extender para no quitarles más tiempo de esta noche. De hecho que llegamos inclusive al final de esta clase inductoria, así que yo creo que lo mejor va a ser que aprovechemos el resto de este tiempo para contestarle preguntas en particular, ya sea sobre el curso o sobre nuestro trabajo, lo que sea. Les repito, yo soy Marco Augusto Ferreira y está dibujando para ustedes la profesora Vania Boida. Pueden abrir su micrófono, levantar la mano, escribir en el chat. Sí, disculpa, yo tengo una pregunta. Adelante, Cristian. Sí, es referente al tema de la siguiente clase de manera presencial. Para los que somos nuevos, ¿cómo podríamos ir y ver dónde está el taller, o es tan simple como entrar y ya nos van a guiar? El taller nuestro queda, como les digo, en Barrio Jara. También quiero aclarar que el taller presencial, las 6 clases presenciales tienen un costo. Esto es un módulo introductorio el que hicimos hoy justamente para aclarar dudas, para de repente conocernos, y cualquier consulta técnica. Ahí estoy escribiendo el número al que podés comunicarte en caso que quieras asistir. En ese número vos te comunicas, decís: hola, estoy interesado en inscribirme al taller de cómic, y ahí te van a pasar la ubicación, te van a pasar el temario, te van a pasar todo lo que necesitas saber respecto al taller presencial. Entiendo, muchísimas gracias. Dale. Inclusive el taller está abierto en ciertos horarios si es que querés hacer una visita guiada, si es que querés ver todo con lo que cuenta el estudio, no va a haber ningún problema. Ahí en ese número te van a contestar. Sí, porque se hace con agendamiento previo en el caso que quieran, no sé, venir a visitarnos, ¿verdad? Ver los alumnos trabajar y demás. Normalmente estamos los sábados prácticamente todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, si es que alguien quiere caer y conocer.
¿verdad? Está bien, muchísimas gracias. Comprendo entonces. Genial. ¿Otras consultas? Igualmente, si es que no hacen las preguntas ahora o no se les ocurre nada ahora, pueden realizarlas a través del Instagram de Como Estudio o directamente en ese número. Entonces se nos va a redirigir todo a nosotros y nosotros le contestamos sin ningún drama. Los datos sobre el costo del curso, las facilidades de pago, lo que incluye, lo del premio Novelty, el programa mismo que vamos a estudiar acá en cada uno de los sábados, todo eso se encuentra ahí en un PDF que les van a enviar cuando ustedes escriban ese número. Pongan nomás, hola, yo soy fulano de tal, estoy interesado en el taller, pum, ahí les envían el PDF, ahí está absolutamente todo. Y como les digo, nosotros también tenemos facilidades de pago para todos, así que estamos abiertos a cualquier otra consulta que tengan. Escríbanos en nuestras redes, yo estoy como @MarcoAugustoFerré. ¿No querés escribir ahí En, en el chat para sí, es que... cierto, les escribo. Y vos, Vania, también de paso escribí como... Sí, voy a poner mi cuenta de artista, así también pueden seguir. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Casi todos se enteraron de esta charla, taller a través de Instagram, porque eso es lo que estoy notando, o a través de alguna recomendación de algún amigo. Si quieren pueden responder, les vamos a agradecer. Yo me enteré a través de un número de WhatsApp, yo he participado en anteriores clases, no en esta específicamente, pero sí en otras. Ya tenía yo el número y ese número me envió el enlace a esta clase. Ah, genial. Genial, Cristian, muchas gracias también, César, por contestar. Y bueno, habiendo dicho eso, realmente les agradecemos infinitamente, yo les agradezco un montón por habernos escuchado, por haberse quedado con nosotros. No es mucho tiempo, pero espero que de todas formas les haya sido algo de utilidad. Y en el mejor de los casos, espero entonces encontrarnos y seguir profundizando todos estos conceptos, todas estas ideas durante el taller de julio. Me encantaría conocerlos como artistas, me encantaría conocer cuáles son sus aspiraciones e intenciones, y yo les aseguro que vamos a hacer todo lo que está en nuestro poder, Vania y yo, y Quique también, para acercarlos a esa meta que tengan, ya sea profesional, ya sea de hobby, no importa. Pero ese es nuestro objetivo, ayudarlos y crear una comunidad de artistas, de ilustradores, de escritores paraguayos que sea lo suficientemente fuerte como para después empezar a exportar nuestro arte al exterior. Muchísimas gracias. Gracias a todos por participar y en serio esperamos de corazón que les haya gustado nuestro granito de arena.